hacia la diabetes tipo 2. Lógicamente, para nosotros siempre es importante hacer una aclaración muy particular. Los tratamientos en medicina, desde mi punto de vista, deben de ser integrativos. Nosotros apelamos por una medicina mucho más integral para que verdaderamente tenga principios regenerativos, porque si no, seguimos paliando, ¿no? Alguien me decía una vez hace poco en una plática, me decía, es que la medicina alternativa es paliativa. Digo, no, paliativa es la alopatía, que solamente trata el síntoma, ¿no? Porque quitar el dolor de una articulación no es curar la articulación, no es curar de artritis. Quitar el dolor de la cabeza no es curar migraña. Entonces, realmente, ¿quién hace más efectos paliativos, verdad? Pues lógicamente que la alopatía. Pero no estamos diciendo que sea malo eso, lo que estamos diciendo es que tenemos que ser integrativos, tenemos que integrar más elementos, ¿verdad? Más elementos tan importantes como es la dieta, que es nuestra parte central y fundamental de cualquier tratamiento. Si no cambiamos la dieta, bueno, pues entonces difícilmente podríamos verdaderamente apuntalar hacia una salud fundamental, ¿verdad? Si no manejamos el estrés, si no manejamos la parte emocional, sobre todo en ese tipo de patologías, bueno, pues yo creo que va a ser muy difícil que controlemos la salud. Inclusive hasta hablar de una suplementación alimenticia racional, científica y basada en evidencia, ¿no? ¿Cuánto le podría ayudar a un paciente con diabetes si se puede hacer ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto le ayudaría, por ejemplo, a su médico, ese paciente con diabetes, si empieza a manejar su estrés, ¿no? Se empieza a comer de una manera mucho más saludable, ¿no? Se hace terapias integrativas que vayan enfocados hacia mejorar la calidad de vida, pero sobre todo la causa principal, que es, ¿verdad?, la captación adecuada de la insulina. Un solo elemento por sí mismo hemos visto que difícilmente puede dar funcionalidad a un nivel total. O sea, es muy difícil, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. Por eso vamos a seguir apelando siempre, repito, por tratamientos más integrativos. Siempre vamos a ver que es mejor un todo, ¿sí? A la suma de las partes, ¿verdad? Sí, siempre va a ser importante hablar de un todo, inclusive hasta de la medicación. Aunque hay muchos nuevos medicamentos para la diabetes que a mí particularmente no me terminan de agradar, no por los efectos que den, porque a lo mejor los efectos inmediatos son muy buenos. El problema es a largo plazo y ahorita los voy a explicar. ¿De acuerdo? Ahora bien, para nosotros integrar rehabilitación en el paciente tiene muchos aspectos importantes. O sea, tiene muchos aspectos que van a ser muy útiles, muy funcionales. ¿De acuerdo? Pero vamos a platicar rápidamente. Nosotros sabemos que realmente la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por una elevación anormal de la glucosa en la sangre. ¿De acuerdo? Y esta anormalidad, pues puede ser por varias causas. Puede ser, pues porque a lo mejor no hay suficiente insulina en nuestro cuerpo. Recordemos que la insulina es el medio de transporte por el cual la glucosa va a entrar hacia la célula, ¿verdad? O bien, a lo mejor hay algún otro tipo de daño. El problema para nosotros es que desafortunadamente, ¿verdad? Pues a veces queremos meter todo en cajitas. En la medicina todo lo queremos sistematizar. Hay que entender un poquito las cosas. Miren, la diabetes es una enfermedad que se conoce desde tiempos milenarios. O sea, realmente vamos a ver que, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los griegos, por ejemplo, la describían como una enfermedad, pues, muy mala. Describían una enfermedad que decía que los músculos se convertían en orina. Fíjate cómo eran muy descriptivos, ¿no? Hablaban de que el músculo se empezaba a hacer pequeño, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como sarcopenia, y dos, que había eliminación de bastante de orina, ¿verdad? Una enfermedad bastante mortal, porque generalmente se presenta eh, antes de la segunda década de la vida, y a veces el paciente en ese momento no alcanzaba a pasar esa década, ¿de acuerdo? Una enfermedad bastante mortal, por eso también se llamaba diabetes de niños o diabetes juvenil, ¿de acuerdo? Realmente por muchos siglos la diabetes tipo 1 pues fue una enfermedad terminal y mortal. ¿Por qué? Porque no se fue, sino ya está bien entrados el siglo XX, bien entrados 1930, 1945, que se empieza a sintetizar la insulina, primero porcina, ya después humana, recombinante, ¿verdad? Y ahora sí ya hay un tratamiento específico para ese tipo de pacientes. Antes, desafortunadamente, no. Todavía
hay muchas personas, yo conozco un amigo, ¿verdad? Ya de edad entrada en, madura, muy madura, ¿no? Y él recuerda con mucha tristeza cómo su hija desafortunadamente pues perdió la vida por diabetes tipo 1 porque lógicamente todavía no existía la insulina como medicamento. Repito, esto entró más o menos por los 40, más o menos ya en el siglo pasado. Pero después, allá por la revolución industrial, pasa algo curioso. Se empezó a detectar un síndrome muy similar a la diabetes, ¿no? Que se conocía, pero esta se activaba hasta que el paciente era adulto. O sea, después de la tercera, cuarta década de la vida. Siguiente, no se moría tan rápido. Podía sobrevivir mucho tiempo. Mal, pero sobrevivía. Es más, se empezaban a dar algunos tratamientos, ¿verdad? Y empezaba a mejorar la persona. Entonces, a esta se conoció como diabetes tipo 2, ¿verdad? O diabetes de adultos. ¿De acuerdo? Teníamos un tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional. Una diabetes muy interesante, porque se producía solamente cuando la mujer estaba embarazada. Y cuando la mujer terminaba ese embarazo, mejoraba el proceso. Hoy no. Hoy la mujer embarazada, gestante, ¿verdad? Da a luz y puede continuar con la diabetes. Lo cual quiere decir que las causas se han complicado, porque aquí las causas eran hormonales, eran endócrinas, eran una alteración endocrina, ¿sí? Pero actualmente ya no. De hecho, inclusive tenemos una diabetes que es una locura. Llaman diabetes 1.5, porque no es propiamente 1 y no es propiamente 2. No, 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 perdón. Es un concepto mal interpretado y ahorita lo vamos a ver, por favor. ¿De acuerdo? Yo no concibo eso. Yo lo que concibo es una mala interpretación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que sí tenemos diferentes tipos de diabetes. Inclusive la OMS hoy por hoy nos habla de 5 diferentes tipos de diabetes. Pero no es que haya diferentes tipos de diabetes. Desde mi punto de vista son 2 diabetes nada más. La diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir que sea autoinmune? Que nuestro propio sistema inmunológico está destruyendo a las células pancreáticas productoras de insulina, que son las células beta. Por eso es que no hay tratamiento para estas personas. Se le destruyen las células beta, no hay insulina. ¿Qué tratamiento le das? Pues solamente insulina de reemplazo. Pero no fue sino hasta la década de 1940-45 se descubre ya la síntesis de la insulina y puede haber un tratamiento de vida para estas personas. Hoy, gracias a Dios, con los nuevos tratamientos que tenemos, bueno, pues ya un paciente con diabetes tipo 1 puede vivir el tiempo normal de cualquier ser humano ahorita, gracias a Dios, ¿verdad? Siempre y cuando se cuide. Porque también tenemos otra parte que ahorita vamos a ver. Entonces, yo pienso que realmente no es que haya muchos tipos de diabetes, son mal comprendidos, mal entendidos. Ahora, el problema que tenemos con la diabetes es que desafortunadamente la diabetes es una enfermedad pues que siempre causó esa sensación pues de miedo, me explico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era mortal, si me refiero a la diabetes tipo 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver que realmente el estado de que mucha gente tiene de no aceptación de la enfermedad es muy importante. Por eso vamos a ver que una gran cantidad de pacientes no están diagnosticados. Pero vamos, hay ciertas características que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, saber que nuestro diámetro de cintura juega un papel muy importante. Ese es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la grasa visceral condiciona mucho este aspecto. Y no es que la grasa en sí lo condicione, es lo que está detrás de ello. ¿Verdad? Porque antes de que llegue la grasa visceral, la grasa primero se va a guardar en las células. Entonces empieza a haber una cosa que llamamos lipotoxicidad. Realmente la grasa visceral es un efecto de la lipotoxicidad que ya hay en nuestras células. ¿Me explico? Ahora, sí, hay una parte genética muy importante. Hay un componente genético, sin lugar a dudas, muy importante, ¿no? O, por ejemplo, esas mujeres que han tenido hijos, como que cuando pusimos la presentación se movieron las letras, ¿no? Sí, se mueven las letras y ya no se... Pero aquí dice hipertensión aquí abajo, ¿no? O las mujeres que han tenido hijos pesados, porque pueden ser indicio de diabetes gestacional. Porque la mamá no aprovecha el azúcar, que no puede entrar, pero el bebé sí.
que entonces crece más, ¿verdad? Ese es el problema. Realmente vamos a ver que en el caso de la epidemiología sí se cambió mucho la letra, ¿no? Eh, hay, ¿sí? Hay mucho más cantidad de pacientes tipo 2 que tipo 1, afortunadamente, con el tratamiento a lo que me refiero, ¿verdad? En nuestro país, bueno, pues vamos a ver que realmente se dice que de un 10 a un 12% de la población nacional tiene diabetes. Y esto es yo creo que esas cifras ya se han cambiado, ¿eh? Porque las cifras en México nunca van a ser reales, nunca. Porque una tercera parte de la población no tiene seguridad social. Y la única manera de hacer estadística es por la vía oficial. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Pero esto nos hace pensar que todos tenemos una persona, por lo menos una persona conocida, cercana, que tiene diabetes. Por lo menos. Digo, una. ¿A quién tenemos? Un montón, ¿no? ¿Verdad que sí? El problema que dijimos que desafortunadamente muchas de estas personas no están diagnosticadas. El problema es que por el tipo de tratamiento que se da, el grueso de estos pacientes van a desarrollar daños en sus riñones. Realmente dijimos en la diabetes tipo 1, si no hay un tratamiento integral, su tiempo de vida puede ser menor. Todos van a desarrollar enfermedad cardiovascular de 5 a 15 años y por lo tanto van a tener muchos de ellos problemas de desarrollo o alteraciones cognitivas, enfermedad cognitiva a consecuencia de este problema circulatorio. La diabetes es una enfermedad que la conocíamos con la enfermedad de las 3 P's, así la decíamos, enfermedad de las 3 P's. ¿Por qué? Porque se caracteriza por una polifagia, o sea, el paciente tiene mucha hambre, polidipsia, el paciente tiene mucha sed, y poliuria, el paciente orina mucho, ¿verdad? Esa era la enfermedad de las 3 P's. Sabemos que lógicamente va a haber cansancio, visión borrosa, náuseas, mal aliento, dolores de cabeza y sobre todo algo muy común, pérdida de peso acelerado. Esto era una característica, ¿eh? El paciente empezaba a perder peso rápidamente y ¿qué crees que le decían sus amigos? La pregunta era, ¿te enfermaste, no? ¿Para que sí? Hoy no. Hoy vamos a ver que todo esto se ha modificado. Una persona puede tener diabetes y no necesariamente va a caer en los síntomas francos que antes veíamos. Inclusive, el paciente ya no pierde peso. Exacto. Por eso la OMS decía, es que hay una diabesidad. ¿Me explico? O sea, una persona con obesidad pero que tiene diabetes. Ya no baja de peso. Bueno, eso refiere a muchas cosas. Ahora, vamos a ser francos, vamos a ser francos. ¿Quién se muere porque la glucosa esté alta? Porque, ojo, en nuestro país la diabetes es la primera causa de muerte, la segunda en el mundo, ¿no? Porque la primera siempre van a ser las cardiovasculares. Pero realmente, ¿quién se muere por diabetes? No, el paciente no se muere de diabetes, el paciente se muere por las complicaciones. Exacto. Entonces, el problema en sí no es tener alta la glucosa. Tener alta la glucosa es normal. Es normal, hija. Mire, si ahorita usted se echa una tortita de papa y le hacemos una prueba de glucosa, ¿cómo cree que va a ser su glucosa? Altita. Por eso hay mucha risa y hay mucha, ¿cómo se dice? Muchas críticas por parte de muchos compañeros en Facebook, ¿no? Sobre esos influencers que se ponen el aparato de medición de insulina, de glucosa, ¿no? Y están haciendo comida. Pero eso no sirve, eso es mentira. O sea, que te sube la glucosa después de comer, pues es normal. Se llama hiperglicemia refleja y es normal. Lo no normal es que a las 2 horas continúe igual. Eso sería lo interesante. No se metaboliza. Exacto, ¿verdad? Que a las 2 horas continúa igual, entonces ya es un problema. Entonces vamos a ver que realmente el problema severo son las complicaciones que la enfermedad genera. Por ejemplo, nefropatía, daño en los riñones, retinopatía, daño en los ojitos, enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Como el mismo pie diabético, neuropatías que están vinculados, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo se forman las enfermedades secundarias en la diabetes? ¿Cómo se forman? Vamos a verlo, por favor. Perdón. ¿Sí tomas foto? Ahí está. ¿Sí? Bueno.
Muy bien. Vamos por partes. Nosotros sabemos que la base fundamental de la vida, a nivel celular y a nivel del mundo, pues es la energía. Si no hay energía, no hay vida. Vida es energía, energía es vida. ¿Cómo sabemos que una célula está sana, está fuerte, verdad? Por la cantidad de energía que produce. Cuando una célula está produciendo menos energía, pues porque se está enfermando, está envejeciendo, ¿verdad? Ese es el problema. La principal fuente de energía o la fuente de energía más fácil para nuestras células es la glucosa, ¿verdad? Es el azúcar. Esta glucosa va a entrar a la célula, ahí se van a producir una serie de reacciones que al final de cuentas van a dar conciencia de lo que llamamos energía. Pero esta glucosa no puede entrar sola, necesita una llave, ¿de acuerdo? Un activador y un transportador, que es la insulina, hormona producida por nuestras células beta del páncreas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que la insulina es la que va a acarrear esta glucosa hacia el interior de la célula. Entonces nosotros decíamos que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se producía por la deficiente producción de insulina o porque esta era de mala calidad. En la actualidad, sigue siendo uno de los conceptos básicos. Yo le preguntaba a mi maestra en clase, no hace muchos años, le decía, oye, profesora, pregunta, ¿y cómo se le mide la calidad a la insulina? Porque usted dice que hay mala calidad, ¿cómo se le mide? ¿Cómo se evalúa eso? No se puede, pero usted dice que sí. Ahora, pregunta, dice usted que es por falta de producción de insulina. ¿Cuándo le hemos medido la insulina a un paciente con diabetes? Entonces, ¿por qué digo que le hace falta? Porque, peor aún, si yo no estoy evaluando que el paciente le falta insulina, ¿por qué le doy medicamentos que estimulan la producción de insulina? Digo, antes teníamos unos espantosos, tolbutamida, glibenclamida, ¿no? Hoy hay análogos al GLP-1, análogos al GLP, ¿sí? Y ¿mande? Exacto, pero ¿qué hacen esas sustancias? Esas sustancias lo que hacen, por eso dice análogos, es que en nuestro intestino, eso es muy importante, nuestro intestino tenemos diferentes tipos de células. Hay unas células L y unas células S. Estas células producen unas hormonas que se llaman incretinas, que precisamente es eso, péptido similar a glucagón, GLP-1. Estas hormonas mandan un mensaje al páncreas para que se libere insulina. Por eso van a ver que la digestión y la diabetes están muy de la mano. Siempre el paciente con diabetes va a tener trastornos intestinales. ¿Por qué? Pues porque tiene el intestino inflamado. Y si está el intestino inflamado, no se pueden liberar estas hormonas. ¿Me explico? Pero al final del día siguen siendo medicamentos que siguen exprimiendo al páncreas. Pero cuando nosotros empezamos a hacer pruebas al paciente con diabetes, nos dimos cuenta de algo sumamente interesante. El paciente con diabetes tipo 2, no insulino dependiente, tenía tanta insulina como una persona normal. Ese es el punto. Entonces, el problema, si tú te imaginas que la insulina es como una llave, imagínate que el problema no es la llave, el problema es la chapa. ¿Me explico? Ese es el punto. Y a esto le llamamos resistencia a la insulina. Ahora, el punto, repito, no es de que no haya insulina. Entonces, ¿para qué estimulamos el páncreas? Para que produzca más insulina. Ah, pues porque si hay mucha insulina, ¿verdad? Empuja, empuja, empuja y hasta que entra. Pero eso va a suceder una cosa peligrosa. Es como si tú dejaras tu licuadora prendida todo el día. ¿Qué pasa? Por eso tú vas a ver paciente con diabetes tipo 2, no insulino dependiente, después de 6, de 7 años, el medicamento ya no le hace. Porque ahora sí de verdad ya no está produciendo insulina. ¿Sí explico? Y entonces, ay, mira, estamos viendo pacientes que no tienen insulina, como el tipo 1, pero lo desarrollaron de adultos. Entonces es como una cosa como que está que a la mitad, 1.1. No, está mal interpretado. Porque el paciente no empezó así.
Es consecuencia del propio tratamiento farmacológico. ¿Me explico? Entonces, el problema real es la falta, ¿sí?, de captación de insulina. Ese es realmente el problema. Ahora, ¿cuál es la parte crítica aquí? La parte crítica aquí es la siguiente. Toda esta glucosa que no puede entrar a la célula, pues se queda aquí nadando, ¿no? ¿A qué temperatura? La temperatura del cuerpo. ¿A que sí? Muy bien. Si tú alguna vez hiciste caramelo, vas a ver que lo único que necesitaste es que el azúcar se calentara. Eso nos pasa a nosotros. Es una reacción química que se llama reacción de Maillard. Es la glicólisis anaerobia, no enzimática. Todas estas moléculas de azúcar se empiezan a unir unas con otras, formando polímeros gigantes, ¿sí?, que se llaman productos de glicolización avanzada. Y estos productos de glicolización avanzada son los que van y dañan a las proteínas, porque tienen afinidad a las proteínas, se pegan a las proteínas, porque son así como chiclosas. Y entonces, pues, una cosa que llamamos proteínas de glicolización avanzada. Estas proteínas de glicolización avanzada son los que van y dañan, por ejemplo, la mácula del paciente con diabetes. Estos productos de glicolización avanzada, ¿verdad?, son los que dañan al endotelio vascular, pues el paciente tiene problemas vasculares, problemas circulatorios. Estos productos de glicolización avanzada es el que daña los ojitos, daña la mácula del paciente con diabetes, pues el paciente tiene retinopatía diabética. Estos productos de glicolización avanzada son los que van y dañan al sistema nervioso, por eso el paciente tiene neuropatía diabética o tiene nefropatía diabética. El problema es, ¿por qué no damos medicamentos para controlar esto si este es el problema más grave? Por eso tú vas a ver que el paciente medio controlado, porque ese es otro concepto, ¿no? O si nos mira la glucosa, bueno, pensemos en un estándar, porque los laboratoriales no están estandarizados, pero pensemos que están de 70 a 110, ¿vale? Si el paciente tiene 115, si el paciente tiene 120, el médico dice, pues es el paciente controlado. O sea, no puede llegar aquí, porque si no, no sería diabético. Tiene que estar aquí. Pero estos 10 miligramos extras son los que se están glicolizando. Por eso el paciente tarde que temprano empieza a tener problemas visuales o empieza a tener problemas de neuropatía, etcétera, aun cuando está controlado. Ese es el problema. Miligramos, ajá. ¿Sí? Son los que se están glicolizando. Entonces el paciente... Sí, sí, porque 120 estás bien. Es que estás controlado, ¿no? ¿Sí me explico? Adelante, adelante, por favor. Ahora aquí viene la pregunta de los 64, es la pregunta más importante. ¿Por qué no hay medicamentos para controlar eso? Digo, porque eso sería la lógica, ¿no? Esa sería la lógica más importante. Que hubiese medicamentos para controlar eso. ¿No? ¿Mande? Bien. Sería muy peligroso. Voy a explicar por qué. Si usted me escuchó, yo dije que la reacción química, la reacción de Maillard, también se llama la glicólisis anaerobia no enzimática. El problema es que los fármacos son inhibidores enzimáticos. Todo fármaco es un inhibidor enzimático. Por eso son antitussílico, antipirético, porque inhiben una enzima. Pero esta reacción química no fue dependiente de enzimas. Por eso es que no la podemos inhibir. Y sería muy peligroso, porque la glicolización es necesaria para nuestra vida. ¿Ustedes han escuchado hablar de unas palabras que se llaman aminoglicanos? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? Bueno, son unas proteínas que el cuerpo fabrica a partir de esta glicación, ¿no? Para formar, por ejemplo, el cartílago. Las moléculas que forman el cartílago son aminoglicanos, o lo que cubre nuestros tejidos, por ejemplo, la base arterial,
en los huesos, ¿verdad? Entonces son cosas necesarias. La propia membrana celular necesita de estos aminoglicanos. ¿Pero cómo se producen? Simplemente por calor. ¿Cómo se puede retrasar la glicación? A través del uso de antioxidantes, ¿verdad? Porque vamos a ver que muchos antioxidantes pueden retrasar la glicación. No inhibirla, porque sería una locura, pero sí la pueden retrasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto le podríamos nosotros ayudar al paciente con diabetes si retrasamos este proceso que es el más importante? ¿Verdad? ¿Cuánto le podríamos nosotros ayudar al paciente, por ejemplo, ¿verdad? Retrasando la glucosilación, ¿sí? Para evitar estos daños secundarios. Entonces, por eso es muy importante hablar de una medicina integrativa, de una medicina donde la alimentación, repito, juegue un papel central. Sí, hay muchos suplementos que van a ser muy útiles. A mí me encantan muchos nutrientes que sabemos se encuentran en deficiencia, principalmente en este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los nutrientes más deficientes en este tipo de pacientes? El cromo. El cromo es uno de los minerales indispensables en este paciente. ¿Por qué? Porque la captación de la glucosa también depende de una enzima que se llama GTF, factor de tolerancia a la glucosa. Y el factor de tolerancia a la glucosa está dado por el cromo, está dado por el zinc, está dado por la vitamina B3, está dado por otro mineral que se llama vanadio y por un aminoácido que se llama glicina. Pero lógicamente van a ser muy importantes efectos tan importantes como el magnesio y el potasio, muy importantes, porque son la base de la energía celular. Entonces, si el paciente no tiene alimentos ricos en ese tipo de alimentos o suplementos que le ayuden a regenerarlo, pues van a ser muy importantes. Ahora, ¿cuáles son los alimentos más útiles para el paciente con diabetes? Pues todas las frutas y verduras. Oye, pero no puede comer frutas. No, sí puede. Lo que no puede es comer muchas frutas, ¿verdad? Pero claro que puede. Y dentro de las cosas más funcionales que hay para el paciente con diabetes es la canela. La canela ha demostrado ser un elemento muy útil para ayudar a reducir la glucosa en sangre. Pero canela pura y cargadita la canela, ¿no? Otro muy útil, muchos de los más de los así, de los titanes. La semilla del café, pero cuando está verde. ¿Eh? No necesariamente, puede estar seca. Usted donde tueste en café, donde tueste en el café, le dice, oiga, no, véndamelo sin tostar, véndame la semilla verde, ¿verdad? Se hace tisana de eso y es fabuloso. Hay muchos estudios clínicos que lo demuestran. ¿Cómo té? ¿Cómo té? 4 cucharadas por litro. Sí, sí. No, y aquí en Ciudad de México es rápido. O sea, en la zona del centro de la Ciudad de México hay muchos lugares donde todavía tuestan el café. Ahí le, véndame el café, es verde. ¿Sale? Otro, muy útil, el extracto del brócoli. O sea, yo le mando a la gente medio vaso de jugo de brócoli todos los días en ayunas. Bueno, si es un poquito feo, póngale un poquito de jugo de zanahoria para que no le sepa tan feo, porque sí, el sabor es fuerte. Y esos son 3 de los más importantes para ayudar a reducir los niveles de glucosa. ¿Sale? Ah, pero también necesitamos evitar la ¿qué? La glicolización, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el elemento más importante para evitar la glicolización? Hay una sustancia que se llama ácido alfa-lipoico. Es una maravilla. Está demostrado que evita la glicolización, retarda la glicolización. Por eso es importantísimo para las neuropatías. ¿Sabes dónde hay ácido alfa-lipoico de manera natural? En la cáscara de las papas. ¿Qué crees que lo que le quitamos a las papas para comernos?
El selenio. Pero es muy importante siempre que vaya con vitamina E para que haga esta acción poderosa. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, si tienen acceso, por ejemplo, a un buen glutatión, muy importante. Un glutatión reducido, ¿no? Puede ser absorbido. Y si no, pues por la vía intravenosa, que sería lo mejor, ¿no? Entonces, así como que la parte herbodietética más útil, ¿no? Y lógicamente una dieta pues, rica en frutas y verduras. Tratar de eliminar carbohidratos y alimentos ultraprocesados. Ahora, vamos a ver cómo también nuestro equipo puede ser parte de ese tratamiento integral. ¿Por qué? Porque, ojo, tú quieres que de verdad un paciente mejore su glucosa bien, 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 que haga pesas. ¿Por qué? Entre más músculo, más células con receptores para la glucosa, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, por eso es que nadie va a bajar de peso, perdón, si nadie va a bajar, bueno, también, ¿verdad? Nadie va a mejorar su glucosa bien, 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 si no hace ejercicio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es natural. Más músculo, más receptores para la insulina, ¿no? Y por razón natural, la glucosa va a disminuir. ¿Sí? Pues vamos a ver que precisamente nuestro B-Power puede hacer algo muy similar. Pero no estoy diciendo que no hagan ejercicio, estoy diciendo que lo que utilice de forma sinérgica. ¿Me explico? Que sea parte de un tratamiento integral, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, yo creo que todos conocemos ya las características especiales de nuestro equipo. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Sabemos que tenemos un equipo que trabaja de una manera híbrida, o sea, trabaja con dos fenómenos muy importantes, uno que es la diatermia profunda y otra que va a ser precisamente la frecuencia de los terahertz, que son parte del infrarrojo lejano, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, eso lo sabemos muy bien. Sabemos que precisamente nuestro equipo, eh, eh, gracias a esto, tiene una actividad muy versátil. ¿Qué quiere decir? Que puede ser utilizado de muchas formas. Puede ser utilizado con un criterio, por ejemplo, como lo hacen los acupunturistas, como lo hace, por ejemplo, el doctor Molto, ¿no? O desde la bioenergética, como lo hace el doctor Balmonte, ¿verdad? O como lo haría un rehabilitador físico, ¿verdad? Hasta la parte, un quiropráctico, hasta la parte más, pues más empírica, ¿no? Una persona dice, pues yo no sé si el meridiano va para allá o va para acá, ¿no? Entonces que si me duelen las rodillas, si me lo pongo en las rodillas, pues ya me pongo, ¿no? Ese es como que un principio importante, ¿de acuerdo? Lo que es muy cierto es que tenemos que entender varias cosas. La frecuencia electromagnética proveniente del astro rey, la más intensa, ¿no? Es precisamente el infrarrojo. El infrarrojo es la frecuencia más larga, mira, la más larga. Comparado contra todas las demás, es la más grande. Por eso su densidad puede ser bien aprovechada por nosotros. De hecho, el ser humano depende mucho del infrarrojo. Nosotros mismos absorbemos el infrarrojo y luego lo reflejamos. Por eso es que la visión nocturna puede ser una realidad, porque realmente lo que ve la visión nocturna es el reflejo del infrarrojo. ¿Me explico? ¿Sale? Vamos a ver que para nosotros, para fines prácticos en medicina, porque para fines comunes, el infrarrojo se divide en tres partes, según su longitud, ¿no? Pero para nosotros, en fines prácticos, decimos, pues tenemos dos infrarrojos, el infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal. Claro, depende de la longitud. Pero en fines prácticos, ¿cuál es la diferencia? En fines prácticos, la diferencia es la penetración. Por ejemplo, este es infrarrojo cercano.
¿Vale? Esto solamente va a penetrar 1 centímetro después de mi piel. Si ves, se enciende poco. O sea, tú ves el rojo en mi uña, poco. ¿Sí lo ves ahí, no? Pero, por ejemplo, aquí ya no lo ves. ¿Me explico? Su penetración es pobre. No estoy diciendo que sea malo. No, eso, gracias a Dios, nos dio muchísima investigación. El infrarrojo lejano distal lo que puede hacer es que puede penetrar de 6 a 8 centímetros después de la piel. Eso es muy interesante. Pero se descubrió hace apenas, en 1980, ¿verdad? Se descubre que aquí, cerquitita a las microondas, pegadito a las microondas, había una banda del infrarrojo lejano, pero con características muy especiales. A eso se le llamó terahertz. A los terahertz, su penetración es hasta 10 a 12 centímetros después de la piel. Y si lo ponen más intenso, puede llegar hasta más. Por eso yo les he dicho, hoy en la actualidad se está haciendo una cosa que se llama termografía por terahertz. O sea, ya en la actualidad, si ya hay aparatos que hacen como unos rayos X, en lugar de que sean rayos X, son terahertz, son más precisos. ¿Por qué? Porque el infrarrojo se difunde muy bien en agua, se transmite muy bien en agua. Mira, usted ve esto aquí arribita, ¿no? Pero aquí así, bueno. Si yo pongo aquí, ¿se pueden ver? O sea, el agua es un medio conductor para él, ¿de acuerdo? Y nuestro cuerpo, pues 70% es agua. Entonces nuestro cuerpo se difunde muy bien, ¿de acuerdo? Por eso, lógicamente, cuando hablamos de terahertz, estamos hablando de tratamiento que va a trabajar a nivel de profundidad. Pero no pierdan de vista también la acción que tiene el infrarrojo, perdón, el calor, la diatermia profunda. Con todo y todo tiene mucha eficacia, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Está? Eso. De hecho, todas nuestras pláticas quedan grabadas y se suben a la nube, ¿eh? Ahorita que nos diga digo, porque a lo mejor ahí es más fácil que le tomen. ¿Perdón? Sí, claro. Sí, sí, sí. Para compartirla y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces yo les digo, creo que entendamos algo que es muy importante. Nuestro equipo tiene una ventaja, porque realmente son dos fenómenos los que están ocurriendo. Por un lado tenemos el fenómeno lumínico, que son los terahertz, pero por otro lado es el fenómeno térmico, que aquí no se alcanza a ver, ¿no? Pero es el fenómeno térmico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son dos fenómenos. Yo en lo particular, sí se cortó mucho, ¿eh? Ujú. Sí, se cortó mucho la diapositiva. Bueno, pero son muchos fenómenos los que están ocurriendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, de los más importantes para mí, sí, es el efecto sobre el potencial de membrana, porque para la parte de la diabetes es muy importante la captación de la insulina y de esto depende su potencial de acción transmembrana. ¿Qué es muy importante? También la formación de células madre. Nuestro equipo ayuda a la liberación de células madre. Eso está demostrado, hay mucha literatura sobre ello. ¿Me explico? ¿Qué va a ser muy importante también? La formación y la activación de una cosa que llamamos factores de transcripción en RF1 y en RF2. ¿Qué es un factor de transcripción? Un factor de transcripción es una proteína que se pega a una región de nuestros genes para activarla. ¿Me explico? A obligar a que se active. Entonces, los factores de transcripción NRF1 activan, ¿sí?
una cosa que llamamos biogénesis mitocondrial. ¿Qué es esto? Que la célula produzca más mitocondrias, más energía. Los factores de transcripción NRF2 activan la formación de enzimas antioxidantes. Y recordemos que precisamente los aspectos antioxidantes son los que evitan la glicolización de las proteínas. Solo que los antioxidantes endógenos son más poderosos que esto, ¿eh? Están la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas. Esos son verdaderos tanques de guerra. Hay que estimular su producción. Y eso lo va a hacer la activación de los factores de transcripción NRF2. ¿Verdad? Entonces vamos a ver que tenemos una cantidad muy importante de referencia científica. Miren, por ejemplo, se ha demostrado que el infrarrojo, ¿verdad? Tiene efectos muy importantes en la neuropatía diabética. ¿Por qué? Porque ya dijimos, controla la glicolización, mejora la respuesta del sistema nervioso. ¿Me explico? Y vamos a ver que ha habido muy buenos resultados con esto. Mira, fototerapia en el tratamiento de úlceras en pacientes con pie diabético. Entonces, también para los efectos secundarios que pueda tener el paciente, va a tener muy buena actividad, ¿verdad? El uso de la luz como parte de la reparación de los tejidos. Dije que activa la circulación, activa la regeneración epitelial, se activa la cicatrización. Esta es una cosa, en lo que acaba de decir es una discrepancia que muchos compañeros dicen. A ver, ¿pero por qué se activa la circulación? ¿No debería ser contraindicado en una herida? O sea, el razonamiento lógico sería así, ¿verdad? Pero nuestra lógica tiene que ir apuntalada de ciencia. Cuando tú te cortas y empieza a salir sangre, si tú fueras capaz de medir la temperatura en esa región, es más alta. ¿Por qué? Porque la temperatura activa una cosa que llamamos cascada de coagulación. La cascada de coagulación, los trombocitos, ¿verdad? Y todos los efectos de la coagulación necesitan temperatura para poderse activar. Por eso lo primero que nosotros hacemos en una hemorragia es poner el equipo para frenar el sangrado y ayudar a la regeneración del tejido. Que por aquí debería haber otra igual, mira. Hemorragia infrarroja para la prevención de las úlceras de pie diabético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el infrarrojo lejano puede ayudar a la regeneración del tejido de colágeno, por ejemplo. No solamente en la piel, también en huesos, en articulaciones. ¿Sí? Imágenes de terahercios demuestran su potencial diagnóstico. Es lo que les decía, ya en la actualidad se están usando los terahercios también para hacer diagnóstico, como si fueran rayos X. ¿Sí? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque logran penetrar bastante alto. Entonces, ¿cuáles serían nosotros el resumen de los beneficios de la utilización de los terahercios? Primero, sí mejora el flujo sanguíneo, promueve la neutralización de radicales libres, ayuda a detener el sangrado, mejora el trabajo de las plaquetas, promueve la curación y la cicatrización, ayuda a aumentar la energía mitocondrial, ayudando a fortalecer el corazón, aumenta los glóbulos blancos, ¿no? Facilita la entrada del oxígeno a nivel celular, ayuda a la liberación de células madre. Ayuda a la disminución de la presión arterial, ayuda a generar un efecto antiinflamatorio, de relajación muscular, de sedación. Por eso cuando después de la terapia el paciente se siente, ¿verdad? Descansadito. Aumenta el volumen y la concentración de orina. ¿De acuerdo? ¿Cómo se debe de aplicar? Bueno, yo les voy a ser franco, hay muchas formas de aplicarlo. Yo les voy a dar mi técnica personal. ¿De acuerdo? Mi técnica personal. Lo que sí es muy importante que sepan es que el equipo debe de aplicarse con la menor cantidad de ropa posible, porque la ropa sí puede absorber los rayos. Véalo usted.
pero necesitamos poderlo ver desde aquí. Es que ustedes no lo van a ver, pero a ver. ¿Eh? No se ve, no pasa, porque la ropa absorbe la luz. ¿Sale? Entonces ustedes lo hacen sobre la ropa para tener poco efecto. ¿Me explico? Entonces yo siempre empiezo con una cosa que llamo precalentamiento, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies, haciendo deslizamientos circulares, aproximadamente de unos 5 a 15 minutos. Después lo hacemos por la parte posterior, igual de 5 a 15 minutos. Ahora vamos a empezar a generar un proceso de drenaje, ¿verdad? Un proceso de drenaje linfático. Entonces vamos a hacer desplazamientos largos, rectos, desde la cabeza hasta los pies, en todo el cuerpo, por la parte frontal y por la parte posterior. Eso nos va a llevar de unos 10 a unos 20 minutos. Ahora, si usted sabe acupuntura, es el momento de dar tratamiento en acupuntura. Pero si no sabe acupuntura, no se preocupe, váyase a las zonas específicas. Entonces, si le duele la rodilla, pues en la rodilla, si le duele en la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. De 10 a unos 20 minutos. Yo les voy a recomendar mucho que en el caso del paciente con diabetes, le demos mucho en la zona renal, en lo que llamamos las fosas renales. Eso va a dar mucha energía y vitalidad al paciente. ¿De acuerdo? Sí, es forma circular. Mire usted, ahí los chinos dicen que se guarda la parte de la energía de la vida. ¿Vale? Yo siempre termino dando tratamiento en la palma de las manos y en las plantas de los pies. Ahí hay puntos de acupuntura muy interesantes. Sí. No, y puntos energéticos, llamamos pacuás, les llamamos pacuás. ¿De acuerdo? Y miren ustedes cómo trabaja, por ejemplo, a nivel de piel. Vean ustedes, 20 minutos nada más. Sí se nota la diferencia, ¿no? Se nota la diferencia. Mira, una herida infectada, 10 sesiones. Sí. Bueno, realmente repito, como todo tratamiento debe ser integrativo, nosotros lo que procuramos es dar un tratamiento más, ¿no? ¿Verdad? Como yo decía ayer, ¿no? Yo decía ayer, cuando tú te comes un caldito de pollo, pues sabe sabroso, ¿no? Pues se le pone cebollita, pues sabe más sabroso. Y se le pones cilantro, y se le pones un chilito, ¿verdad? ¿No? Y si lo comes con una tortillita, o sea, la suma de elementos van haciendo una sinergia mucho más poderosa. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto fue nuestro tema y cómo podemos ayudar a múltiples pacientes a través de nuestro equipo Bipower. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Claro, por supuesto. Sí, muchas gracias. Perdón,